Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. El tema del video de hoy son los gases de efecto invernadero, esos gases que calientan a nuestro planeta y provocan el cambio climático. Pero antes de empezar la clase quisiera mandarles un saludo a Alfonso de Jesús y Piña Benavides, Sofía Tristain, Tadeo Velázquez, Jique Pro, López García y al grupo de segundo B que me mandaron un pastel en mi cumpleaños. Muchas gracias y espero que estén bien y que se estén cuidando del coronavirus. Ahora sí, vamos a empezar. En la clase pasada habíamos visto que los gases de efecto invernadero hacían que los rayos del sol entraran en nuestro planeta, se quedaran adentro un tiempo y para cuando salen ya calentaron a nuestro planeta. Algunos de esos gases se producen de forma natural con erupciones de volcanes o los peditos de los animales. También se producen por muchas actividades del hombre. Los más conocidos son las emisiones de las fábricas, que casi siempre se piensa que es dióxido de carbono, pero en realidad hay 6 gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es el más importante de todos ellos. Ingresa a la atmósfera principalmente a través de la quema de combustibles, quemando carbón, madera, petróleo, gas natural, y se elimina de la atmósfera cuando las plantas lo absorben durante la fotosíntesis. La principal fuente de emisión de este gas es la producción de energía eléctrica, ya sea para los hogares o para el alumbrado público. Las principales fuentes de energía en el mundo son las que más dióxido de carbono producen. La número 1 es el carbón vegetal, debido a que es muy barato, fácil de extraer, hay en grandes cantidades y suministra mucha energía con poca cantidad, seguido de gas natural y petróleo, el cual antes ocupaba el primer lugar, pero ya no porque es muy caro. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado desde el inicio de la revolución industrial, cuando empezamos a quemar combustibles para producir energía. Al principio se estimaba que en la atmósfera había 228 partes por millón. En el 2016 las concentraciones alcanzaron 403.3 partes por millón, o sea que los niveles actuales de dióxido de carbono son 145% más altos que en el año 1750. Hace una semana les pedí que me hicieran de tarea las razones por las que la gente cree y no cree en el cambio climático. Aquí tienen la respuesta y el dióxido de carbono nos ha ayudado a conseguirla. Les voy a platicar sobre mi tío, se llama Donald Trump. Mi tío es de esos señores que comen un chorro de comida chatarra, pero que creen que con el gel chupapanzas van a bajar de peso. También le cree a AMLO cuando dice que él bajó el precio de la gasolina, pero no cree que el coronavirus ni el cambio climático existen. Hace tiempo tuiteó a manera de burla que cómo es posible que en la costa oeste hayan sufrido el invierno más frío registrado, siendo que el planeta se está calentando. ¿Dónde estaba el calentamiento global? En primer lugar, mi tío tenía razón. Hubo una ola de frío que hizo que se batieran récords, pero eso no quiere decir que el calentamiento global no esté sucediendo. Imagínense a un estudiante que le ponen exámenes semanales en todas sus materias. A través de los últimos años, los profesores quieren averiguar si el chico ha estado aumentando su calificación o disminuyéndola. Mirando los números en crudo, los profesores no lo tienen claro. Hay materias en las que los resultados son muy buenos, mientras que en otras son algo peores. Incluso enfocándose en una materia sola se ve que el chico tiene días buenos y días malos. A simple vista no se ve si las calificaciones de un año a otro han aumentado o disminuido. Uno de los profesores está muy convencido de que no. Recientemente en un examen de biología el chico ha sacado un 0, la peor nota en su historia. ¿Cómo puede ser que ha mejorado si ha pasado esto? Sin embargo, el profesor de matemáticas avanzada duda sobre esto. Él sabe que en ese mismo mes el chico sacó 2 dieces en los exámenes de mate avanzada, por lo que puede que globalmente el rendimiento haya subido. ¿Cómo podemos salir de dudas? Haciendo el promedio de todas las calificaciones semanales de los últimos años. Y descubrimos que efectivamente el chico estaba aumentando su promedio cada año. Pues justamente esto es lo que estamos observando con la temperatura de todo el planeta. Para nuestra desgracia, al igual que el promedio del chico, está aumentando. Durante más de 100 años, estaciones meteorológicas de todo el planeta llevan registrando la temperatura del aire. Si miras esas tablas, al igual que las calificaciones del chico, no notas nada extraño. Hay días fríos y días calientes,
Pero cuando sacas el promedio de todos los años te das cuenta de que aún con sus fluctuaciones el promedio está aumentando. No solamente la temperatura del aire, la que registran los satélites también aumenta todos los años. La temperatura del océano también aumenta todos los años. La temperatura de los desiertos aumenta todos los años. La temperatura de los bosques aumenta todos los años. No es solo que fuentes distintas del planeta concuerdan en que la temperatura aumenta, es decir, que existe un calentamiento global, sino que todas concuerdan en que la temperatura aumenta lo mismo, un poco más de 1 °C. Es decir, que al igual que el 0 en biología del estudiante se compensaba con los 2 dieces en mate avanzada, cada evento muy frío que ocurre en algún lugar del mundo se compensa con otros eventos muy fríos en otra parte del mundo. Por cada ola de frío hay muchas otras olas de calor. El error de mi tío, al igual que el error del profe de biología, es fijarse en un dato muy concreto en lugar de ver todo el panorama. Así que sí, el cambio climático existe, pero ¿es culpa nuestra? Ahí es donde entra el dióxido de carbono. Cuando miras la gráfica de la temperatura, te das cuenta de que la subida coincide con el aumento en el que inició la revolución industrial y empezamos a quemar combustibles para generar energía. Debido a eso, al igual que la temperatura aumentó desde ese momento, también lo hizo los niveles de dióxido de carbono. Si el cambio climático lo causa el aumento de la temperatura, el aumento de la temperatura lo causa el dióxido de carbono y el dióxido de carbono lo causamos nosotros, entonces sí, el cambio climático es culpa nuestra. El segundo gas de efecto invernadero más importante es el metano, de fórmula 1 carbono y 4 hidrógenos. Las principales emisiones de metano provienen de desechos orgánicos, con un 28%, y es que cuando la comida, animales o plantas muertas se echan a perder, emiten gas metano a la atmósfera, por lo que la mayoría del metano que se produce en el mundo proviene de los desperdicios de la comida, un motivo importante para no desperdiciar alimentos y hacer composta. La segunda fuente de emisión del metano son las naturales, con un 23%, seguido de los combustibles fósiles con un 20%. La cuarta fuente de emisión de metano, responsable del 17% del total de emisiones, son las vacas, o más bien los gases de las vaquitas se emiten durante su digestión. Por eso, entre muchas otras razones, es recomendable consumir menos carne de vaca. El metano es 20 veces más potente en atrapar el calor que el dióxido de carbono y tarda mucho en desaparecer porque las plantas no lo absorben. No es tan famoso o tan atacado como el dióxido de carbono por el simple hecho de que hay más dióxido de carbono que metano, pero por unidad el metano es el gas de efecto invernadero más peligroso y hay que tener mucho cuidado con no aumentar las emisiones. Estúpidas y sensuales vaquitas. Otro gas de efecto invernadero es el óxido nitroso, de fórmula 2 nitrógenos y 1 oxígeno. Este gas permanece en la atmósfera durante 114 años, aunque no atrapa tanto calor como los gases anteriores. Las principales fuentes de emisión proceden de las fuentes naturales, aunque de las actividades humanas las que más emiten óxido nitroso son los combustibles fósiles y fertilizantes artificiales. También tenemos a los clorofluorocarbonados. Son gases completamente artificiales que se utilizan en aromatizantes e insecticidas. Aparte de que causan efecto invernadero, también dañan la capa de ozono, la cual, como estos gases ya se prohibieron hace algunas décadas, está empezando a recuperarse. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado de no volverlos a utilizar. Por último, el vapor de agua es otro gas de efecto invernadero, y de hecho es el más abundante de todos, y la mayor parte de él se emite de manera natural, mediante la evaporación de los mares. Sin embargo, no es tan peligroso debido a que sí, por una parte el vapor calienta el planeta, pero cuando se condensa en forma de nubes, lo enfría porque refleja los rayos del sol. El vapor de agua causa que se caliente el planeta, pero que a la vez se enfríe, le da equilibrio a la temperatura, por eso no hay tanto problema con él. Maneras de disminuir los gases de efecto invernadero hay muchas. La principal y más lógica es consumir menos energía, por eso insisten tanto en apagar los focos que no utilices, pero la verdad es que con eso no basta, porque el problema es más serio que eso. Apagar los focos, desconectar los cargadores, son granitos de arena, y sí, es algo que debes de hacer, pero necesitamos más que granitos de arena. Muchos de los gases de efecto invernadero provienen de los alimentos.
carne de vaca, desperdicios, fertilizantes, por lo que si la gente solo comiera lo que necesitara y con la menor cantidad de carne posible, se haría mucha diferencia. Obviamente no todo es culpa tuya, la culpa también lo tienen los gobiernos que prefieren utilizar combustibles fósiles en lugar de utilizar energías renovables, o impidiendo que los autos eléctricos sean más baratos, o no poniendo restricciones a las industrias a la hora de consumir energía. Son todos los países responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el planeta. El primero es China. Produce 10.250 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. La mayoría se debe a la quema de combustibles fósiles, sobre todo carbón para la producción de electricidad. En los últimos años, este país ha crecido mucho y no podría hacerlo sin consumir la energía barata que le brinda el carbón. Por lo tanto, consume la mitad del carbón de todo el mundo. Es el país más poblado del mundo y el producir alimentos para toda esa población hace que las emisiones de metano y óxido nitroso sean muy elevadas. Muchas de las fábricas más productoras del mundo se encuentran en este país y el gobierno de China les pone muy pocas restricciones ambientales con tal de que produzcan lo necesario para que crezca la economía. Las ciudades de China son de las más contaminadas del mundo. En algunas ciudades como en Beijing, su capital, respiran un aire 8 veces más contaminado de lo recomendado, que sería como respirar un total de 20 cigarrillos al día. Solamente esta región de China contamina más que Francia y Alemania juntas. China ha estado tomando medidas con tal de reducir la contaminación. Son de los países que utilizan más energías renovables, pero aún así es nada comparado a la energía producida por el carbón. El segundo país es Estados Unidos, el cual es responsable del 15% de las emisiones de dióxido de carbono de todo el mundo. Las emisiones se deben principalmente a los vehículos y medios de transporte, así como también a la producción de energía eléctrica. Desde la llegada de mi tío a la presidencia se detuvieron las iniciativas por volverse un país más sustentable, porque ya saben, no creen en el cambio climático, pero sí en las brujas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que los clorofluorocarbonados están prohibidos? Pues quiere quitar esa prohibición. Como puedes ver, la solución del problema va más allá de apagar las luces, pero está bien empezar por ahí.